Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a conversar sobre lo que ahora mismo está en boga, que está en coyuntura, que está en la palestra, que son las elecciones presidenciales para el próximo 14, domingo 13, domingo 13 de abril. Estamos a menos de 15 días y la segunda vuelta. Esta vez he convocado y agradezco la presencia del señor Florenmilo Simbaña. Él es dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI. Ayer domingo, en Tixán, provincia de Chimborazo, se dio un encuentro, un acuerdo entre varias organizaciones políticas como Reto, Pachacuti, CONAIE, el Partido Socialista y otros colectivos sociales con miras a apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana de la señora Luisa González. Por eso le he invitado a Florenmilo y le agradezco su presencia para preguntarle qué mismo significa ese acuerdo, qué significan esos 25 puntos que se firmaron ayer. Y de paso le preguntaré, para comenzar, ¿por qué no estuvo Leonidas Diza para firmar presencialmente ese acto? Eso significa que la CONAIE, al no firmar, está un poquito transversal o está un poquito tangencial en ese acuerdo. Buenos días a todos los seguidores de este canal, que me parece bastante interesante hacer comunicación de esta manera, desde un pensamiento crítico. Bien, sí, actualmente estamos en una coyuntura electoral. Se va a elegir el 13 de abril al nuevo mandatario del país, entre estas dos opciones que llegaron, ¿no? A la segunda vuelta, que es la reelección de Daniel Noboa o de la elección de Luisa González. Eso ha causado muchos debates a todo nivel, a nivel social, incluso a nivel familiar. Y obviamente también causó y está causando bastantes debates, incluso conflictos dentro de las organizaciones sociales y movimientos políticos, en este caso Pachacuti. Como es público y notorio, ha estado circulando en los medios de comunicación, en las redes sociales, la tensión que hay dentro de Pachacuti frente a la posición en esta segunda vuelta. Entonces hay algunos sectores que dicen que Es una traición, dicen algunos. sí, sí, hay un sector que dice que hay que impedir que el correísmo vuelva al poder. Por lo tanto se justifican, algunos dicen, votando, hay que llamar a votar nulo, o otros dicen que llamar Pero directamente a votar por Noboa. un nulo disfrazado, diría de pronto, ¿no? Sí, digo, más allá de dimensionar cuál es la circunstancia actual de un posible voto nulo, pero digamos, esa es la conclusión que ellos dicen, o sea, con todo, que recordando lo que es cierto, los conflictos que hubo con el correísmo cuando fue gobierno, entre 2007 y 17. 2017, entonces no les falta razón en el sentido de lo que ocurrió en ese periodo. ¿Ya? La cuestión es que en este momento de la coyuntura eso sea más superior a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Florenmilo, yo le consultaba de inicio, ¿por qué no estuvo Leonidas Diza presencial? Sí se conectó, por Sí, sí, supuesto, sí. y no está la rúbrica, la firma de Leonidas Diza en ese acuerdo que se concretó ayer en Tixán. A ver, como también es de conocimiento general, la CONAIE, como movimiento de los pueblos y nacionalidades, es parte de Pachacuti. Por lo Es tanto, la madre, diría. ya, bueno, no sé si la madre y el padre, pero es parte de Pachacuti. Entonces, en esa medida, en los debates que hemos tenido, que también han sido públicos, o sea, no es que ha sido oculto, es decir, desde la CONAIE se ha impulsado que esta otra posibilidad de una alianza o un acuerdo con la Revolución Ciudadana, que en Pachacuti también ha tenido ese debate y que hemos pasado un tiempo bastante largo desde al día siguiente de los resultados electorales de febrero. Fue este debate bastante conflictivo, bastante tenso, que ha sido público, que ha pasado a los medios de comunicación. Hemos visto a dirigentes que se oponen a un acuerdo con la Revolución Ciudadana, incluso para este acuerdo que se firmó ayer, ya incluso utilizaron este calificativo de ser una traición. ¿Sí? Entonces, en esa medida,
para el tema puntual de la no concurrencia del compañero Leonidas Tixan, más bien fue un lío de agendas. Muchas organizaciones están en congresos y tuvo que asistir a varios congresos y por lo tanto de esta medida se procuró hacer uso de la técnica para que él esté presente ahí mediante un discurso. El hecho que Leonidas Diza no haya estado es una interpretación simplemente, ¿no? No significa, y no esté su firma en el documento aquel de ayer, no significa sacar un poquito el cuerpo con lo que puede ser posterior, un hipotético gobierno de la Revolución Ciudadana. No, mire, lo que les decía, digamos, para nosotros está claro esto, o sea, la CONAIE es parte de Pachacuti y por lo tanto es parte del acuerdo. Eso debemos estar bastante claros y lo otro ya es, digamos, podemos ponerlo al debate y no hay problema. Pero esa es la circunstancia formal y política de este acuerdo. Leonidas Diza volvió a repetir, ni un voto para la derecha, ¿verdad? Este no es un cheque blanco y no se está hipotecando el programa de gobierno de la CONAIE ni los principios de la CONAIE. ¿Cómo explicamos un poquito eso para que la gente que nos está mirando, nos está viendo, entienda y no sea un mero refrán, un mero discurso? Y lo que hay que estar bastante claros es que este es un acuerdo electoral, ¿sí? Es decir, es un acuerdo en donde lo que el objetivo es que esa representación política que tiene Pachacuti, representada desde el 5.25% de la votación que sacamos en primera vuelta, eh, esté orientada a apoyar la carrera electoral de la Revolución Ciudadana. Obviamente habrá que debatir si eso si una declaración de la organización va a decir que todo el 100% de la votación va a pasar allá, eso ya es otro debate. Pero, digamos, el acuerdo es electoral para promover la candidatura de Luisa González. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Hay más, pero por dos razones fundamentales. La primera, porque hemos visto de lo que es capaz de hacer la derecha en este momento. La derecha actual, no la derecha social cristiana de la historia y nada por el estilo. Una nueva derecha actual, representada por Noboa, que es lo que es capaz de hacerlo. Y eso sumado a la circunstancia de que gente como Noboa, y lo hemos visto justamente estos días, el respaldo que va a tener a nivel internacional, sobre todo de Trump, del presidente Trump norteamericano. Eso le puede dar una carta blanca a Noboa para hacer cosas que lo que ya hemos visto en este año y medio lo está llevando al país al desastre. En lugar de solucionar la crisis que estamos viviendo, lo que ha hecho es digamos, un desastre, está aprovechándose de negocios en medio de la crisis. Esas son las razones de la disputa. ¿Cómo impedir, como se ha dicho en el discurso, ni un voto a la derecha? ¿Cómo impedir que esta derecha, de esta nueva derecha, de este nivel de arbitrariedad, de violencia, de un gobierno que es indolente para cualquier cosa social? Por lo tanto, esa es una de las motivaciones. Ahora, que ese acuerdo se haya llegado por algunos puntos concretos, que son 25 que están redactados ahí, digamos, es una de las razones por las cuales, digamos, se llegó al día de ayer a la firma de ese convenio, ¿no? Flores Milo, en todo caso, la idea está clara, ¿no? Es de impedir que la derecha, el señor Noboa, continúe en el poder, porque en los 15 meses de gobierno se ha visto cuál es su direccionalidad y cuáles son sus intenciones. Pero, ¿qué les garantiza a ustedes que estos 25 puntos que se firmó ayer, un gobierno socialdemócrata, como le califica Leonidas Diza a la Revolución Ciudadana, pueda cumplir con los antecedentes de los 10 años anteriores? Obviamente, no podemos quedar enclaustrados en los 10 años anteriores, sino hacer un análisis y hacer un acto de conciencia de lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo confían ustedes que la Revolución Ciudadana pueda dar seguridad, pueda dar empleo, no a una nueva constitución, el asunto del no extractivismo? Todos estos puntos que son líneas rojas de Pachacuti y la CONAIE. Mire, digamos, para frasear esto, digamos, ni en el matrimonio hay seguridad de que el cónyuge cumpla todo a lo que se comprometió, como dice esa declaratoria en el bien De y el por vida, mal, ¿no? de por vida, y que en las buenas y en las malas, en la pobreza. O sea, o sea, ni en un matrimonio hay garantías de que se cumpla ese tipo de acuerdos. Pero acá, digamos,
digamos, nosotros al menos estamos claros de que no es un gobierno de Pachacuti, no es un gobierno, eh, No va a haber cogobierno, ¿no? no va a haber cogobierno, esa es la intención clara. Lo que hay es una agenda que se va a impulsar, ¿sí? Eh, ahora, el gobierno, digamos, en un posible gobierno, el posible triunfo de Luisa González, digamos, muchas de las cosas en que se ha comprometido, digamos, no lo hizo solo ante los dirigentes, no lo hizo ante Guillermo Chichumbi, no lo hizo ante Leonidas Issa, lo hizo ante el país. Esa era la intención de ustedes. Sí, o sea, porque claro, nosotros tranquilamente en la oficina pudimos haber convocado a ellos y firmar el convenio y punto. Lo hizo ante el país. Y por lo tanto, la Revolución Ciudadana, Luisa González, está asumiendo un compromiso. Rebasa el compromiso de la CONAI y Claro, Pachacuti. correcto. Y si nosotros leemos detenidamente los puntos, los 25 puntos del acuerdo, no son acuerdos que benefician a Pachacuti o son acuerdos que benefician a la CONAI. Y podemos ahí ver, es puntos sobre seguridad, puntos sobre economía, puntos sobre política internacional, políticas de educación, políticas de salud, ¿sí? Entonces, entonces son propuestas para el país, no son propuestas, repito, para los dirigentes, como muchos han tratado de leer desde ayer, están diciendo que es un acuerdo no a favor de las bases, sino solo de los dirigentes. O sea, es decir, un acuerdo que diga que la seguridad del país debe ser prioridad es beneficioso solo para los dirigentes o es beneficioso para el país. Pero ya aquí ya depende del compromiso que asuma un posible gobierno de la Revolución Ciudadana. O sea, nosotros estamos claros del acuerdo perdón, del historial que tuvieron ellos cuando fueron gobierno, los conflictos que hemos tenido. Pero en este momento lo que para nosotros es prioridad es cerrar toda la posibilidad de que este tipo de derecha, que es una nueva tipo de derecha, se consoliden en el poder. Eso es nuestro objetivo fundamental. Y estamos conversando con Florimiro Simbaña, dirigente de la CONAI. En todo caso, podríamos traducir que ni perdón ni olvido, esa es la idea, sino que leyendo el momento político para impedir lo que está pasando. ¿Cómo harán ustedes el seguimiento, la veeduría, llamémoslo de alguna manera, para que se cumplan esos 25 puntos y para que no se abran? Porque muchos dirán, el momento hipotético estamos hablando, ¿no? Que gane Luisa González y esté conformando ya el gabinete, se podrá ver la dirección Claro. que va a tener y de pronto ya ese matrimonio comenzará ya un poco a tambalear. Un punto de acción también política concreta, es decir, más allá de la estructura del Estado, la Asamblea también tiene un rol fundamental. Y ahí nosotros tenemos, por el apoyo de la ciudad, tenemos 9 asambleístas. Más allá de que en este momento electoral algunos El tengan... acuerdo se extiende hasta la Asamblea para Claro, el gobernabilidad asunto es y que el gobierno todo va a eso. necesitar, incluso para poder Las echar prioridades. abajo muchas de las normas que fueron aprobadas y que perjudican al país, ¿sí? Que no dan respuestas concretas, por ejemplo, a un futuro o a un posible crisis energética como la que tuvimos. Todas las leyes que hizo aprobar Noboa en la Asamblea no son respuestas, pero si un nuevo gobierno, en este caso un gobierno de la Revolución Ciudadana, quiere dar respuestas a la crisis energética, va a necesitar cambiar las leyes. Y por lo tanto, ahí nosotros como Movimiento Pachacuti estaremos llamando al respetar el acuerdo, que es que este tipo de crisis como la de energética no se repita. No sé, ustedes no, al rato de decir no endosar o dar en cheque blanco, no están renunciando el derecho a la resistencia, a todo lo demás. No, que yo creo que ningún ciudadano, por más fanático que vote en una elección, ¿sí? Al día siguiente no acepta cualquier cosa que mande el gobierno. Eso ha pasado, es decir, si no, no se entendería por qué ante un gobierno la gente se levanta cuando no está de acuerdo con esas medidas, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar acá, es decir, nosotros como movimiento es levantar adelante una línea crítica no se diga si es que en el evento caso de que vuelva a ganar Novoa, va a demandar de mucho esfuerzo nuestro, de crítica frente a ese gobierno. Pero un posible gobierno de Revolución Ciudadana, y que esperemos que eso suceda, nosotros no vamos a aceptar que el gobierno haga cosas en contra de los ecuatorianos.
Hemos pedido, la sociedad está pidiendo democracia, la sociedad está pidiendo seguridad, la sociedad está pidiendo que salgamos de esta crisis, que se creen nuevos espacios económicos para que la gente pueda salir de esta crisis. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso, más que con la revolución, con la sociedad, para poder buscar salidas más democráticas, más equitativas de esta crisis que estamos viviendo. Queda claro que ustedes no van a gobernar en primer lugar, no habrá dirigentes que estén en instancias burocráticas, pero ¿qué pasaría si alguno de ustedes, digo de ustedes, de la CONAIE, de Pachacuti, a título personal aparezcan ahí en algún cargo? ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes? Bueno, eso ya dependerá cómo las bases de la organización reaccionen, ¿no? Pero como usted mismo menciona, y está claro que lo que han dicho los dirigentes, el discurso de ayer de Guillermo Churichumbi Churruchum. estuvo bastante claro en ese sentido, que es un apoyo en estas circunstancias y frente a la crisis que estamos viviendo, frente a la amenaza que es para los ecuatorianos una derecha violenta como la que estamos teniendo. Esa es la intención de este acuerdo. Y pues, nuevamente, los puntos que están ahí no es un punto para la CONAIE, no es un punto para Pachacuti, es un punto para el país. Y nosotros como movimiento, como Pachacuti, vamos a pelear de que eso se siga impulsando. ¿Qué va a pasar con Pachacuti, con la CONAIE? Porque a la larga van a recibir una factura de lo que está pasando, porque ahora mismo hay divisiones, Ujú. hay disconformidades, hay rechazo. ¿Qué esperan ustedes después y cómo van a enfrentar esa situación de una factura política y electoral que les va a pasar para el futuro? Sí, ahí lo que nosotros como movimiento se hace es apelar a lo que dicen mayoritariamente, si es que no es posible un consenso, por lo menos que sea mayoritario el criterio de la gente de la base, ¿ya? Eh, Escoger de que se haga en Chimborazo no fue al azar Tiene su también, símbolo. ¿sí? Tiene su símbolo y tiene una circunstancia coyuntural específica. Los medios de comunicación masivo, el mismo gobierno está dando bastante espacio al dirigente, al presidente del movimiento de Chimborazo, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos directamente a las organizaciones ya de base, a las comunidades, a las uniones, ¿sí? Y dijeron, sí, compañeros, con gusto estamos de acuerdo con esa idea y vamos a participar en la firma de este acuerdo. Y estuvieron ahí, gente de Chimborazo eh, contabilizamos que estaban más o menos entre 5.000 a 7.000 personas ahí, ¿sí? De ese un total más o menos cerca del 70% eran solo de Chimborazo. Eso significa que poniéndose a las matemáticas, de los 500.000 y pico de votos que sacó Leonidas, un 5% y algo más, ¿cuántos cree que podría endosarse de acuerdo con este acuerdo a la candidatura de Lucha González y los otros por dispersarse por el nulo o Ujú. dispersarse por el señor Novoa? Sí, o sea, digamos, eh, nuevamente esto es visible, o sea, digamos, no hay una sola posición dentro del movimiento. Han sido visibles los que dicen que hay que votar nulo y es visible los que dicen incluso que hay que llamar a votar por Novoa. Pero nos mantenemos que una de las formas, digamos, democráticas o el sentido de democracia que manejamos como movimiento Pachacuti es estas dos vías, la vía del consenso o la vía de la mayoría. Como es evidente, no fue posible un consenso. Por lo tanto, hubo que tomar una decisión por mayoría. Y al menos en Pachacuti, en el último consejo político, que es la Asamblea Nacional del Movimiento, ¿sí? 19 de las 24 coordinaciones, ¿sí? Delegados de 19 provincias, de las 24 provincias votaron por estar de acuerdo con la firma de este acercamiento de unidad con la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, repito, aunque no fue posible llegar a un acuerdo es cuando eligen líneas en donde todos estemos de acuerdo, más o menos unánime frente a eso. Eso no fue posible y eso es evidente, o sea, no nos vamos a mentir tampoco, pero hay una mayoría. Está dividido el país en cuanto a la CONAIE, es decir, Ecuarunari en la sierra, la CONFENAE y la otra, porque son tres, Ujú. Costa, Sierra y Oriente. Yes. ¿Cómo está eso? Digamos, ahí el panorama más o menos es el mismo, ¿sí? Hay la tensión entre tres posiciones, ¿sí? En todos lados hay estas tres posiciones entre el nulo, a favor de Novoa y a favor de llamar a votar por Luisa González. Y hasta donde nosotros hemos ido, eh, cuando vamos y hemos priorizado las reuniones con las organizaciones de base,
¿sí? Al decir base no me estoy diciendo reunir con una comuna por ahí, sino, por ejemplo, hemos ido a la organización de Hablando de Esmeraldas de la Costa, de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, la UOC. ¿Sí? Entonces, en una asamblea de UOC están conscientes de ellos, dice que estamos de acuerdo con que no debemos dar voto a la derecha. ¿Sí? Entonces, esas son las líneas de consenso que ha habido con estas organizaciones directamente. Por lo tanto, también estamos conscientes de que el 100% con este acuerdo, el 100% del 5.25% de votación de la primera vuelta, no todos van a ir a lo que dice este acuerdo. Pero nuestra intención es que, al menos en la gran mayoría, sí opten por esta opción que proponemos y que ha sido apoyada desde las organizaciones. Profesor Milo, ¿cómo va a ser la participación de ustedes en la campaña? Prácticamente de pocos días, ¿no? Porque la campaña es hasta el 10 de abril, jueves 10 de abril. ¿Ustedes van a salir en caravanas con la señora Luisa González? ¿Van a estar en afiches? ¿Van a estar haciendo convocatorias en territorio? ¿Cuál va a ser la participación? Digamos, eso ya depende de la iniciativa de cada organización, de cada provincia. Pero al menos lo que nosotros tenemos claro a nivel de la Dirigencia Nacional de Pachacuti, lo que vamos a priorizar en estos días, ¿sí? Antes de las elecciones, es explicar la magnitud del acuerdo. O sea, explicar uno por uno los 25 puntos de acuerdo que se firmó el día de ayer. Esa va a ser nuestra acción política en esta coyuntura. Y bueno, la gente dirá, se habla de democracia directa y abierta dentro de Pachacuti, dentro de la CONAIE, ¿verdad? Que es un poco diferente a lo que se da dentro de los partidos políticos y movimientos que hay en el país. Pero estas actitudes, estas posiciones, ¿son gratuitas o hay algo de por medio? Bueno, se puede explicar de varias maneras. Lo que sí es evidente es que estas voces, como por ejemplo tomando el caso del presidente del movimiento de Chimborazo, ¿ya? ¿Qué nombre es? Fernando Guama. Él siempre ha tenido esta posición, ¿ya? Pero antes como se dice popularmente, nadie le paraba bola, ¿ya? Es por esta coyuntura que son los grandes medios de comunicación que le tienen permanentemente ahí. Incluso hay sectores del gobierno que le van y le entrevistan, y le tienen permanentemente ahí dando las vueltas a él. ¿Se ha vuelto un instrumento? Es un instrumento. Sí, el gobierno se encarga de hacer eso. Por ejemplo, con el que fuera secretario de Pueblos y Nacionalidades, Guatemala. Que es ahora el secretario, ¿no? Ya no es actualmente Ya no es, pero sí, quedó ahí. queda ahí. Entonces, por ejemplo, él era un personaje con mucho respeto, él fue dirigente del movimiento, todo ese tipo de cosas, pero actualmente él tenía poca credibilidad en la zona, ¿sí? Pero entonces va el gobierno, como ve que tenía una posición contraria a la dirigencia de Pachacuti, va al gobierno y le toma, le opta para ponerle como presidente, como secretario de la Secretaría esa. Entonces, ese es el nivel. O sea, digamos, adentro socialmente no es que tienen peso adentro del movimiento, pero más bien son Mediáticamente potencialidades y sobre todo mediáticamente desde afuera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con voces como del señor Quispe, Salvador, del señor Auqui Tituaña, de la señora Lourdes Tibán y otros? ¿Qué pasa con ellos? Hay que mencionarlos de manera distinta a estas voces. Digamos, Auqui Tituaña no tiene nada que opinar, si bien cierto fue un dirigente en los años 80, parte de los 90. ¿Ya no es parte de la CONAIE? Ya no es parte de la CONAIE ni de Pachacuti. Él desde la CONAIE se lo expulsó, no recuerdo, pero fue hace mucho tiempo, el 2006 por ahí me parece se lo expulsó, y él mismo se salió públicamente de Pachacuti, y él estuvo ya como militante del partido Creo. de Creo, eso Lazo. de Lazo. Entonces, él ya no tiene ninguna razón ética Hablando ni política. no tiene ningún pito en eso. Eso, no tiene ningún pito para opinar A nombre de. a nombre de. Es su opinión personal y no solo que personal, sino incluso ya él tiene su partido, él optó por el Creo, entonces él puede hablar a nombre de Creo, pues no puede hablar a nombre de Pachacuti ni del movimiento indígena. Otras son las circunstancias de estas voces, como de Salvador Quispe, de la compañera Tibán, sí, ella es la perfecta, llegó a ser perfecta por Pachacuti, pero todos conocemos cuál ha sido su opinión
lo cual incluso el hecho de que ella esté acá adentro da cuenta de que Pachacuti no es lo que a veces desde la derecha o desde el gobierno nos quiere pintar, que Pachacuti es dada una orden y todo el mundo hace Y Lourdes toma Quaker, ¿no? eso. Entonces, ella sabemos cuál es su posición, pero es una posición que ha estado en este momento de debate. Se ha puesto a decisión, como ya expliqué hace rato, ha ganado una gran mayoría. ¿Sí? De 19 provincias, de 24 han aprobado lo que se está haciendo en este momento. Por lo tanto, ella, podemos respetar mucho su opinión, pero eso en este momento llega a ser su opinión personal, no del movimiento, porque el movimiento ya optó por mayoría esta decisión. Por ejemplo, reiteradamente se ha dicho no voto a la derecha, ha dicho los dirigentes liderados por Leonidas Diz. Pero la derecha ha recibido los votos de hace rato del centro del país, donde está la mayor población indígena y campesina, llámese Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y otras provincias. ¿Cómo explicamos esa situación? Ahí me parece que hay que hacer un poco más de detalle en el análisis, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Si bien eso hay parte de eso, sí, lo que usted acaba de mencionar, pero si nosotros vemos, por ejemplo, si tomamos el caso de Chimborazo, digamos así, ¿ya? En Chimborazo desde hace 3 elecciones viene ganando la derecha, ¿ya? Y vamos a decir que ahí Se ha desplazado a la derecha. perdón. Pero si vemos la votación, cuál es cuantitativamente, cuál es el peso de la votación provincial entre la ciudad de Riobamba y los cantones rurales, vamos a ver que la derecha gana en el centro urbano de Riobamba. En los cantones, nosotros ganamos en 4 provincias, en 4 cantones, perdón, de la provincia de Riobamba. Los rurales hay más mestizos que indígenas. Hay de todo, pero sí hay un gran predominio de la población indígena. Incluso si vemos más particularmente, vemos más en detalle la votación de Riobamba, ¿sí? Y vemos entre las parroquias centrales de la ciudad y las parroquias periféricas que están entre lo rural y lo urbano, ahí nosotros volvemos a ganar como Pachacuti. Otra pregunta que dirá la gente, bueno, ¿qué expectativa tiene Pachacuti, Conalle, respecto a si es que ganase la señora Luisa González, a la autonomía o independencia o un poquito de aquello en relación al líder de la Revolución Ciudadana, el señor Rafael Correa? Bueno, eso ya más bien habría que preguntárselo a ella, ¿no? O sea, qué capacidad tiene para asumir el rol, en caso de que gane, el rol de presidenta, ¿sí? Y además, tomando en cuenta que estaría en el ojo de la historia porque sería la primera mujer presidenta en el país. Y si ella va a tener la suficiente capacidad para actuar eso como gobierno, ella, como cabeza de gobierno. Obviamente el expresidente Correa está ahí, es una voz cantante dentro de ellos, dentro de ese movimiento, pero creo que la gente lo que está eligiendo en este momento no solo es esa historia o ese peso que puede manejar el señor Correa, lo que está eligiendo es una presidenta que se llama Luisa González. Y ustedes confían, por ejemplo, siempre el correísmo ha estado manejando que tienen en agenda como prioridad el asunto de la justicia para liberarle al señor Correa, al señor Glass y otra gente que, según la versión del correísmo, ha sido perseguida, ha sido judicializada. ¿Qué piensan ustedes del asunto? ¿Y qué piensan de la institucionalidad del país ahora mismo y lo que podría venir si es que ganase Luisa González? La justicia siempre ha sido un espacio de disputa de parte de los gobernantes. Cada gobierno ha querido, cualquiera sea la estructura jurídica que maneje institucionalmente a la administración de justicia, cualquier gobierno ha buscado influenciar en la elección de jueces y de todo lo que, toda la instancia administrativa de la justicia. La que más siempre se recuerda es la Pichicorte, por ejemplo, que se eligió. Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez eligió una estructura de la Administración de Justicia incluso por encima de la ley, ¿sí? Y eso ha pasado con casi mejor dicho, con todos los gobiernos. Y ahí el punto concreto, lo que diríamos, en caso de que se quiera liberalizar a personas con sentencia, ¿sí? Y sentencias ejecutoriadas,
ahí no se puede decir que por voluntad de la presidenta sale libre con alguien. Se va a tener que hacer un trámite, incluso en la Asamblea. Al menos si es que ese tipo de cosas se presenta en la Asamblea, no van a contar con nuestros votos, porque deben ser tramitados todo por la ley y no de manera política. Vamos avanzando aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con el dirigente de la CONAIE, Floresmilo Simbaña. Floresmilo, ¿cuáles son los escenarios que ustedes han trazado con el gobierno de Luisa González, un eventual gobierno de Luisa González, y con hipotético igual gobierno reelecto del señor Daniel Noboa? Bueno, primero una puntualización, es ex dirigente de la CONAIE. Correcto. No soy dirigente actual. Para nosotros está bastante claro va a haber una distinción bastante fuerte entre las dos versiones, ¿sí? Una posible reelección del presidente Noboa, el presidente Noboa, sobre todo por la circunstancia internacional, que va a tener un apoyo completamente, digamos, abierto, sobre todo de Estados Unidos, de Trump. Eso le va a dar una vía libre para hacer cualquier cosa en el país, ¿sí? E incluso de cometer una patente de corso. Una patente de corso, incluso en temas ilegales, como ocurrió en el caso de Argentina con el presidente Milei. A vista de todos, comete un acto de estafa financiera con las criptomonedas, en donde estafa a cerca de 80,000 personas, alrededor de más de 100 millones de dólares, perdón. En cualquier circunstancia, en cualquier país que se respete su norma, él debería estar preso. Pero a los 2 días siguientes de que comete esta estafa internacional, Trump le invita a un evento de su gobierno. Ese apoyo le sirvió para que en el país no puedan procesar políticamente, ni siquiera políticamente, pero judicialmente. Entonces, eso nos da la dimensión de cuál es la capacidad de estos nuevos sectores de derecha. Es lo que va a pasar acá es lo que puede pasar y seguir pasando con Noboa en caso de su reelección. Va a tener vía libre para hacer cualquier cosa, para pasar por encima de la ley, para pasar por encima del Estado, y ya lo ha hecho, ¿sí? No es santo de nuestra devoción, la vicepresidenta Abad, ¿sí? Pero lo que están haciendo con ella es un acto de completa ilegalidad y anticonstitucionalidad, pero acá nadie dice nada. Noboa, incluso si queremos poner un caso que grafique esto, el ambiente que estamos creando en este momento y que lamentablemente a veces la sociedad cree que así debe ser, es el caso de esta señora funcionaria de justicia de Guayas, Mayra Salazar. Mayra Salazar. ¿Sí? Es una señora que, como ella misma confesó, como mostró los teléfonos que fueron procesados en el medio del juicio que se le sigue, del caso que se siguió allá, ella era el motor, el organizador, la coordinadora de toda la corrupción de los jueces y los políticos. Y fue premiada, ¿no? Y con el narcotráfico. Entonces, ella se sentó a declarar a lo que llaman la colaboración con la justicia, acusó a todo el mundo y sobre todo a ciertos ex autoridades opositoras y ex correístas, por decir, acusó a todo el mundo y ella salió libre. Sí, y no solo que salió libre, sino que además les llevaron fuera del país. Con helicóptero y todo. Bueno, ese sería el escenario así. Ese es el escenario fuerte con Noboa. ¿El escenario que ustedes ven con la señora Luisa González? El escenario que vemos con un posible gobierno de la ARC es que va a tener un espacio bastante complicado. Primero porque ellos obviamente querrán repetir la lógica de gobierno que tuvieron entre el 2007 y 2017. No estamos en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque primero, ellos en ese periodo estuvimos en una bonanza económica. Hoy estamos en una crisis terrible, ¿sí? Segundo, además a esta crisis económica está la crisis de violencia, ¿sí? Con las bandas narcotraficantes, que pone un escenario distinto al país. Ellos en ese periodo también tenían un apoyo internacional bastante grande. Recordemos que en ese mismo periodo casi todos los países de la región estaban gobernados por presidentes más o menos de la tendencia. Hoy es todo lo contrario, ese escenario no existe. Por lo tanto, van a tener... es un desafío fuerte. Va a ser un desafío fuerte
Y obviamente frente a eso ellos van a tener que hacer opciones bastante claras, o van a ir se van a ir hacia la derecha, van a ir hacia posiciones en contra de lo social, o van a tener que sujetarse a no a un acuerdo, sino a la realidad concreta. O sea, por lo tanto, en ese sentido, nosotros como movimiento lo que tenemos claro es que lo que buscamos para el país, lo que buscamos es cómo salir de esa crisis con una visión más de equidad, más de justicia y de más democracia. Vamos terminando, Florenir. En todo caso, ¿cómo ven ustedes el 14, el lunes 14 de abril? Gane el uno o el otro, Pachacuti con ahí seguirá con esos forcejeos, con esas cosas internas, porque si gana Noboa, pues los que están apoyando a Noboa tratarán de posicionarse. Si gana Luisa González, pues ustedes a tratar de exigir el cumplimiento de los 25 puntos firmados ayer en Tixán. Sí, digamos, en ambos escenarios Pachacuti va a tener una dificultad bastante grande de poder reconcentrar organizativamente, ¿sí? Por el grado de disputa que tenemos. En el caso en el escenario de que gane la Revolución Ciudadana, ese nivel de conectividad va a seguir, pero nuestro objetivo fundamental es eso, cómo vamos a reconcentrar orgánicamente al movimiento internamente. O sea, cómo solucionar esas diferencias que tuvimos, ¿sí? Porque el escenario que tenemos que enfrentar va a ser bastante fuerte y necesitamos unidad del movimiento. Ese es nuestro objetivo fundamental. Es decir, nuestro objetivo no es acompañar o cogobernar en un posible gobierno de RC. Nuestro objetivo es fortalecer nuestras bases organizativas para enfrentar el escenario que se puede presentar. No va a haber ningún silencio cómplice, nada de eso. Nada de eso, nada de eso. En todo caso, ¿y cómo quedará la unidad lista? Porque la aspiración de Pachacuti y la CONAIE, que es legítimo, es gobernar este país. Y al líder que ahora mismo lo tienen es Leonidas Díaz, ¿cómo queda? Porque él quedó en tercer lugar, pero bastante lejos, con un 5%, 5,25% en las elecciones pasadas. ¿Cómo le ven a Leonidas Díaz después? Bueno, digamos, si bien es cierto, si solo dimensionamos cuantitativamente, obviamente entre los dos primeros que tuvieron 43 y 44% de votación y Leonidas Díaz, 44 casi los dos. y que Leonidas Díaz tuvo un 5%, numéricamente es fatal, ¿sí? Pero dada la circunstancia política en que vivimos, ¿sí? Vamos a ver que Pachacuti logró guardar lo que llaman los electores o las analistas electorales, la base dura del movimiento, la base electoral dura. Eso se logró mantener, incluso en un sentido, podemos hablar incluso de cierto crecimiento. Si vemos en sentido histórico cómo ha venido evolucionando el voto de Pachacuti, salvo la elección de 2021, que es un caso especial que hay que analizar. Entonces, esa es la dimensión que nos da, tomando en cuenta las circunstancias en que vivimos. Para mí, lo suelo repetir constantemente eso porque eso grafica bien la diferencia entre los dos finalistas y Pachacuti no es entre 44% de voto y 5% de voto. La diferencia real es ellos, los dos, gastaron alrededor de $2 millones solo en publicidad de redes sociales, mientras que Pachacuti con Leonidas apenas se logró gastar $5,000. Poquito. Esa es la diferencia. Usted ha nombrado esto, y con esto terminamos, muy repetidas veces, muy recurrentemente, al señor Noboa y al señor Trump. ¿Qué les parece la foto de los dos? No sé si, bueno, no es en la Casa Blanca, no es en la oficina oval, no es en nada formal. No sé si en un restaurante o en la casa de campo del señor Trump. ¿Qué le parece esa foto? ¿Bonita? ¿Dice algo? ¿Que esconde algo? Yo creo que más esconde de lo que dice. Ya, primero, es conocido públicamente que el gobierno de Trump, a través de él directamente o a través de su gobierno, como este señor el dueño de ¿Lo más? Leo Mas, apoya abiertamente a todo candidato de derecha. Apoyó al candidato de derecha en Inglaterra, apoyó a los candidatos de derecha en Alemania, apoyó a candidatos de derecha en Francia, está apoyando a los candidatos de derecha en España. Por lo tanto, está apoyando a Milei y por lo tanto no es extraño que también apoyen a Noboa, ¿sí? Porque para ellos no ven
socios, sino simples instrumentos de su política internacional, y eso nos debería preocupar, porque si mañana, ahorita está peleando por una negociación de paz con Ucrania. Ucrania y Rusia, pero está provocando indicios de guerra en otros lados del país, y en otros del planeta, perdón. Y no es descabellado decir que nos puede involucrar en guerras internacionales vía Novoa, ¿sí? Entonces, esa foto, digo, oculta más porque no nos dicen de qué se conversó, por qué se conversó allá y no si es una conversación oficial, por qué no se conversó en una oficina oficial y se fue a conversar en la casa de descanso del presidente, y no hay ninguna imagen de lo que se ha conversado, sino solo la foto, donde están todos riendo. Por lo tanto, esa foto más oculta que enseña. Tampoco sabemos qué han acordado, de qué Eso. han hablado. De pronto algún rato se sepa O- qué han comido. Para mí incluso me pongo en duda si hablaron o el presidente solo le permitió una fotito a la salida. Bueno, en todo caso, Conociendo la Trump, capaz que es eso. mientras la Secretaría de Comunicación, mientras la Cancillería del gobierno ecuatoriano no diga qué han acordado, cuál fue la agenda, pues va a haber lugar a especular y a decir un sinnúmero de cosas. Y no es la culpa de los periodistas, es culpa de la falta de información. Con eso terminamos. No sé si en pocos segundos usted puede reflexionar el momento político del país y lo que le espera al país luego de aquello, de las elecciones. Por Sí. favor, rapidísimo. Digamos, estamos en una coyuntura bastante difícil, bastante complicada, urgente. Yo creo que ya hemos visto en términos teóricos cómo actúan las derechas radicales y dictatoriales, y lamentablemente el Ecuador no está exento de esta coyuntura en este momento, y Noboa representa eso. Y por lo tanto, como dice nuestra consigna, es cómo cerrarle el paso a este tipo de dictaduras, de gobiernos autoritarios, y a eso nos apresamos, disponemos nosotros a luchar contra ese tipo de gobiernos de derecha totalmente autoritarios. Bueno, este es el mensaje, la reflexión, es el pensamiento de mi invitado de hoy, el señor Florenmilo Simbaña, el dirigente de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, a propósito del acuerdo firmado ayer mismo en Tixán, provincia del Chimborazo, entre el correísmo y Pachacuti y la CONAIE, aunque no es de la firma de Leonidas Issa. Señoras y señores, seguiremos hablando de este tema porque esto realmente debe interesarle al país, debe interesarle al Ecuador, porque vamos a jugarnos el futuro. Ojalá un futuro que pueda hacer que recuperemos la dignidad, la paz y la tranquilidad de todos los y las ecuatorianas. Muchas gracias, Florenmilo, muy amable por venir acá. Señoras y señores, muchas gracias. Hasta la próxima.